¿Qué tal, jovencitos del primer año de secundaria? Soy su profesora de álgebra, Vania Aguilar. Bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy, jovencitos, vamos a ver el tema de, miramos por acá, el tema de relaciones y funciones, ¿sí? Pero vamos a ver la parte 2, o sea, hoy vamos a hacer full práctica. Relaciones y funciones, parte 2. El día de hoy vamos a continuar con las aplicaciones, mira por favor, de la página 31 y 32. Nos habíamos quedado en el video pasado en la aplicación número 7 y también habíamos visto la teoría. El día de hoy vamos a ver full aplicaciones, recordando obviamente la teoría. Empezamos entonces, por favor ubícate conmigo en tu libro, página 31-32, empezamos con la aplicación número 8, ¿sí? Miren por acá, por favor, ¿sí? Página 31-32, aplicación número 8, ¿sí? Empezamos. Dice, sabiendo que A, dice 5,2, 4,3, 6,5 y 8,6. Hallar el dominio y el rango. Sé que ahí en tu libro dice mango. La persona que lo ha escrito ha estado con ganas de comer su mango, pero aquí debe decir rango, ¿sí? Debe decir rango, ¿ya? Ahí lo corriges, por favor, la R de rango. No debe ser mango, es rango, ¿ya? Por favor, lo corriges. Un error lo comete cualquiera, ¿ya? No hay problema, lo podemos corregir. Entonces, hallar el dominio y el rango. Recuerda que el dominio, nosotros lo habíamos visto, el dominio, esta es una función, ¿sí? Esta es una función. Entonces, el dominio está compuesto, vamos a ponerlo por aquí, el dominio está compuesto por las primeras componentes, ¿sí? Vamos a poner entonces las primeras componentes. Observa, por favor, ahí las primeras componentes son 5, 4, 6 y 8. Los voy a poner ordenaditas, ¿ya? Puede que de repente la respuesta no esté ordenada, pero nosotros lo vamos a ordenar. 5, 4, entonces primero va el 4, luego el 5, en orden, luego el 6 y finalmente el 8. Ese es el dominio de esa función, ¿sí? Ahí está. Listo. Y ahora vamos a poner el rango, ¿ya? Rango. El conjunto rango sería las segundas componentes de los pares ordenados. Entonces vemos el 2, mira por favor aquí, el 2, el 3, el 5 y el 6. Pero ordenaditos, empezamos del 2, el 3, 2, ya están ordenaditos, ¿no? 2, 3, 5 y 6. Muy bien, jovencitos. Y ahora vamos a buscar la clave porque no sabemos cuál es la respuesta todavía. A ver, veamos. La letra A será, a ver, el dominio de A, ¿sí? Formalmente debería ser dominio de A, ¿ya? A ver, vamos a poner entonces dominio de A. Aquí vamos a corregirlo, por favor, dominio de A, ¿ya? Y aquí es el rango de A. Vamos a corregirlo, ¿ya? Como debería ser formalmente. ¿Cuál es el dominio de A, profesora? A ver, ¿dónde está 4, 5, 6 y 8? ¿Aquí? 4, 5, no hay 3. No. La primera, la A, no es. La letra B, 5, 4 y 8, no. 5, 4, falta el 6. No es la B. La C, 5, 4, 6 y 8. 5, 4, 6 y 8. Profesora, no está ordenado, no importa. Es el mismo conjunto, Entonces, aparentemente, por el dominio es la C. Vamos a ver la D. La D, el 1, no hay 1, no hay, mira acá, no hay 1. Ya, entonces la D no es. La E, tampoco hay 3. Entonces, descartados. La letra C. Veamos si el rango es el mismo. A ver, el rango, mira, dice acá rango 2, 3, 5 y 6. Está igualito, ¿viste? Entonces, la respuesta, vamos a ponerlo aquí. La respuesta es la letra C de casita, ¿cierto? La C de casita, porque ese dominio y ese rango es el que está aquí, la C, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta en la aplicación número 8. Tú lo marcas ahí en tu libro, le pones una flechita, yo lo voy a poner aquí, listo. Esa es la respuesta. Pasemos de manera breve a la aplicación número 9, ¿sí? Mira, en la aplicación número 9, aquí fíjate por favor, ¿sí? Están igualándose dos pares ordenados.
Recuerda que en el par ordenado, la primera componente de uno tenía que igualarlo con la primera componente del otro. Entonces voy a igualar, mira, 2A que está aquí, 2A, lo voy a igualar con A más 5. 2A lo voy a igualar con A más 5. Este A viene a restar, entonces A sería 5. Ya tengo el valor de A. Voy a hacer lo mismo con las segundas componentes. Esta es la primera. Con las segundas componentes, que es 4b y 12, también voy a igualarlas. Entonces voy a poner 4b debe ser igual a 12. O sea, aquí he igualado la primera componente de un par con la primera componente del otro par. La segunda componente del primer par con la segunda componente del segundo par. Entonces b, si paso a dividir el 4, b vale 3. Pero no es lo que me piden ni A ni B. ¿Qué me piden? A más B. Entonces, por lo tanto, voy a poner aquí A más B sería la suma. 5 más 3, 8. La respuesta, ¿cuál marco? ¿Cuál marco? La letra C. Ahí está. La respuesta, entonces, sería la C de casita. Vamos a marcarlo ahí. Muy bien. Excelente, jovencitos. Bien, jovencitos, vamos a pasar a la aplicación número 10, ¿sí? Aplicación número 10. Dice, si F, ahí está F, es un conjunto de pares ordenados, de 3 pares ordenados, 4,5, 6,8 y 5,7. Te piden hallar F de 4 más F de 5 más F de 6. ¿Qué voy a hacer, profesora? Mira, vamos a reemplazarlo aquí abajito. ¿Qué te parece? Ya está. Vamos a ponerlo aquí. Voy a volver a copiarlo, ¿ya? Aquí dice F de 4 más F de 5 sobre F de 6. Mira, cuando te digan F de 4, tú vas a ver cuál es la imagen del 4. La imagen del 4 es 5. Entonces, en vez de F de 4, voy a poner 5 más. En vez de F de 5, ¿dónde está 5? 5, su imagen es 7. Entonces F de 5, perdón, es 7. Ahí lo voy a reemplazar. Y nos falta F de 6. Mira por favor aquí. F de 6 es 8. Entonces reemplazas por el 8. Así, 5 más 7 entre 8. Tú sumas primero, ¿no? ¿Cuánto es 5 más 7, profesora? 5 más 7 es 12. ¿Verdad? 12. Entre 8. Ah, estos dos tienen simplificación, pero yo no voy a estar sacando mitad, 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 mitad. Eternamente no me voy a demorar mucho. Voy a tratar de hacerlo rápido y me doy cuenta que ellos dos tienen como máximo común divisor al 4. O sea, tienen cuarta ambos números. Entonces voy a sacar cuarta. Cuarta, 3. Cuarta, 2. O sea, he dividido 12 entre 4, 3. 8 entre 4, 2. ¿Qué me queda entonces, profesora? Lo voy a poner acá. Voy a poner la fracción que va quedando, la fracción irreductible. Me queda 3 medios. Vamos a buscar la respuesta. A ver, vamos a buscar la respuesta. Uy, no está la respuesta entre las alternativas. Mira, A, B, probablemente la C no ha salido. Uy, no ha salido aquí. Vamos a verlo. Yo tengo acá justo el material, no te preocupes. En la aplicación número 10. No te preocupes, ahorita yo te digo cuál es la clave C que no ha salido ahí, ¿ya? La C es un medio, ¿ya? Uy, la clave C, acá la voy a poner al costado, era un medio. No es ninguna de las claves, no hay clave, aquí lo voy a colocar, ¿ya? Pero no te preocupes, no hay clave, ¿ya? Lo voy a especificar, no hay clave, la respuesta es 3 medios, pero ahí nomás vamos a dejar la respuesta, ¿ya? Listo. Esa sería la respuesta, ¿sí? Porque las claves de la número 10 son 9 quintos, 9 medios, 2 quintos, 3 séptimos y 1 medio. Y no hay. Y sí lo hemos efectuado bien, mira, porque F de 4 es 5, ahí está. F de 5 es 7 y F de 6 es 8. 5 más 7, 12 entre 8, ¿no? Cuarta 3, cuarta 2, 3 medios es la respuesta, ¿sí? No hay clave, no te preocupes, no te vayas a estresar, lo dejas ahí, no vayas a pensar tampoco, está mal, está bien tu ejercicio. Pasemos a la aplicación número 11, ¿sí? La aplicación número 11.
Se parece mucho a la número 10, mira. Solo que aquí está con gráfico, no está como pares ordenados. O sea, el par ordenado está aquí indicado, mira, 2,5, 3,6, 4,7. Está aquí, pero en forma de diagrama sagital. ¿Te acuerdas que eso lo vimos en la teoría? Diagrama sagital. En cambio aquí, mira por favor, aquí está en forma de pares ordenados, pero son equivalentes, ¿no? Son dos formas de representación distintas, pero que también se refieren a las funciones. Me piden hallar, mira por favor, ¿qué me piden hallar? F de 2 más F de 3 entre F de 4. A ver, vamos a ponerlo acá igualito, ¿ya? Pero vamos a reemplazarlo ya de frente, porque ya como nosotros conocemos este ejercicio, solamente vamos a mirar y vamos a reemplazar. A ver, profesora, F de 2, 2, 2, 2, acá está 2. F de 2, ¿cuánto es? 5. Entonces voy a poner aquí 5. F de 3, F de 3 es 6. Ahí está. Y F de 4 es 7. Entonces vamos a sumar. Mira, procedemos a sumar. 5 más 6, 11. 11 sobre 7. Profesora, eso no se puede simplificar, claro. No se puede simplificar, así que he ahí la respuesta. Ah, espera, vamos a poner la clave. ¿Cuál es la respuesta, profesora? 11 séptimos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La E. Esa es la respuesta. La E es la clave, ¿sí? Como ves, es muy parecido al ejercicio anterior y esta vez sí hay clave, ¿sí? Muy bien. Bien, jovencitos, vamos a pasar a la aplicación número 12, ¿sí? La aplicación número 12 nos da un conjunto de pares ordenados y nos piden calcular f de 2 elevado a la f de 1 más f de 3. Lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar f de 2. Ya, aquí voy a poner f de 2 elevado a la f de 1 más f de 3. Voy a reemplazarlo, ¿ya? Mira. F de 2 es 3, ¿cierto? F de 2 es 3. 3. Ahí está. F de 1 elevado a la F de 1. F de 1 es 2. Entonces voy a poner al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. Más F de 3. ¿Cuánto es F de 3? 6. Entonces solamente voy a poner 6. Si tú te das cuenta, solamente estoy reemplazando con las segundas componentes, ¿sí? Bien. Primero elevo. Aquí 3 al cuadrado, o sea, resuelvo la potencia. 3 al cuadrado, 9. 9 más 6. 9 más 6 es 15. Vamos a ver cuál es la respuesta. 15, 15, la E. Entonces, la respuesta aquí, la respuesta es la letra E. Vamos a subrayarlo ahí, que la respuesta es la letra E. Muy bien, jovencitos, tomen nota, por favor. Muy bien, jovencitos, vamos a pasar a la aplicación número 13 de su libro. Estamos en la aplicación número 13. Se parece a los ejercicios anteriores que hemos venido resolviendo. Recuerda que este es un diagrama sagital donde A es el conjunto de partida y B el conjunto de llegada, ¿sí? El conjunto de llegada. Entonces nos piden hallar f de 9 menos f de 12 entre f de 1. Lo voy a volver a copiar abajito, ¿ya? Para que veamos qué es lo que vamos a resolver. Nos piden f de 9 menos f... Uy, me salió mal aquí, ya. Ahí está. F de 12 ¿sobre quién? Sobre f de 1. F de 1, ¿sí? Listo. Vamos a reemplazar mirando el gráfico, vamos a mirar el gráfico y vamos a reemplazar para poder operar, ¿no? Y tener los valores numéricos de esta expresión. El valor numérico de esta expresión se va a determinar mirando el gráfico, el diagrama sagital. Veamos entonces, mira conmigo, f de 9, ¿dónde está f de 9? A ver, f de 9, o sea, primero vamos a ver en este conjunto, en el de partida, el 9. ¿Dónde está el 9, el 9, el 9? Aquí está, el 9. ¿Cuánto es f de 9? 7. Entonces voy a poner aquí 7. Ahí está. Menos f de 12. F de 12. Entonces vemos en el gráfico f de 12. ¿Cuánto es f de 12? 8. Ponemos el resultado. 8. Ahí está. 7 menos 8. F de 1. ¿Cuánto es f de 1? Buscamos f de 1 en el gráfico. F de 1 es 4. Entonces ponemos 4.
y vamos a resolver este ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos a resolverlo acá. 7 menos 8. 7 menos 8 sería negativo, ¿cierto? Resto al revés. 8 menos 7, 1. Aquí se supone que es positivo y este es negativo. ¿Quién es mayor, el 7 o el 8? El 8, profesora. El 8 es mayor. Entonces, como es negativo, este va a llevar el resultado del mayor. Vuelvo a repetir. Más 7 menos 8. Signos diferentes. ¿Qué se hace con signos diferentes? Se restan. 1. La resta es 1. Y el signo del mayor, en este caso del 8. ¿Sobre cuánto, profesora? Sobre el 4. El 4 abajo no se afecta. Menos un cuarto. Buscamos la respuesta. Aquí buscamos las claves. A ver, la A, la B, la C, la D. La respuesta sería la D de D. ¿Sí? La D vendría a ser la respuesta. Muy bien. Listo, jovencitos, vamos a pasar ahora a la aplicación número 14. La aplicación número 14, donde nuevamente vemos nosotros un diagrama. ¿Cómo se llama ese diagrama? A ver, acuérdate. Muy bien, se llama diagrama sagital. Sagita quiere decir flecha, ¿sí? Flecha o sagita. Por eso, como tú ves, aquí hay flechas. Un diagrama de flechas o diagrama sagital. Determine, dice aquí, el dominio y el rango. Recuerda que el dominio viene del conjunto de partida. O sea, vemos qué elementos del conjunto de partida se están vinculando con lo del conjunto de llegada. Ellos van a componer el dominio. Y los del conjunto de llegada van a componer el rango. Entonces vamos a poner aquí abajito, ¿sí? Aquí abajito el dominio. ¿Dominio de quién? De F. Así como pusimos en el ejemplo en unos ejercicios atrás. Y aquí vamos a poner el rango de F. Ya sabes qué es el rango. Rango, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar con el dominio, ¿sí? El dominio son los elementos del conjunto de partida, ¿sí? ¿Desde dónde salen las flechitas? A ver, ¿dónde están? El A, el B y el C. Entonces vamos a poner aquí A, B y C. Ese sería el conjunto del dominio, el dominio de F. El rango son las imágenes, ¿sí? Las imágenes de cada uno de los elementos del dominio. Entonces, la imagen de A también se le llama preimagen, ¿cierto? Preimagen, imagen. La imagen de A es 1, o también puedo decir F de A es 1, ¿cierto? 1. Entonces vamos a colocar aquí el rango, sería 1, ¿cierto? 3 y 5, siempre en orden, ¿ya? Aunque puede estar también en desorden, no hay ningún problema, ya depende de ustedes. Muy bien, jovencitos, vamos a pasar a la aplicación número 13 de su libro. Estamos en la aplicación número 13. Se parece a los ejercicios anteriores que hemos venido resolviendo. Recuerda que este es un diagrama sagital donde A es el conjunto de partida y B el conjunto de llegada, ¿sí? El conjunto de llegada. Entonces nos piden hallar f de 9 menos f de 12 entre f de 1. Lo voy a volver a copiar abajito, ¿ya? Para que veamos qué es lo que vamos a resolver. Nos piden f de 9 menos f... Uy, me salió mal aquí, ya. Ahí está. F de 12 ¿sobre quién? Sobre f de 1. F de 1, ¿sí? Listo. Vamos a reemplazar mirando el gráfico, vamos a mirar el gráfico y vamos a reemplazar para poder operar, ¿no? Y tener los valores numéricos de esta expresión. El valor numérico de esta expresión se va a determinar mirando el gráfico, el diagrama sagital. Veamos entonces, mira conmigo, f de 9, ¿dónde está f de 9? A ver, f de 9, o sea, primero vamos a ver en este conjunto, en el de partida, el 9. ¿Dónde está el 9, el 9, el 9? Aquí está, el 9. ¿Cuánto es f de 9? 7. Entonces voy a poner aquí 7. Ahí está. Menos f de 12. F de 12. Entonces vemos en el gráfico f de 12. ¿Cuánto es f de 12? 8. Ponemos el resultado. 8. Ahí está. 7 menos 8. F de 1. ¿Cuánto es f de 1? Buscamos f de 1 en el gráfico. F de 1 es 4. Entonces ponemos 4. Y vamos a resolver este ejercicio,
¿sí? Entonces vamos a resolverlo acá. 7 menos 8. 7 menos 8 sería negativo, ¿cierto? Resto al revés. 8 menos 7, 1. Aquí se supone que es positivo y este es negativo. ¿Quién es mayor, el 7 o el 8? El 8, profesora. El 8 es mayor. Entonces, como es negativo, este va a llevar el resultado del mayor. Vuelvo a repetir. Más 7 menos 8, signos diferentes. ¿Qué se hace con signos diferentes? Se restan. 1. La resta es 1. Y el signo del mayor, en este caso del 8. ¿Sobre cuánto, profesora? Sobre el 4. El 4 abajo no se afecta. Menos un cuarto. Buscamos la respuesta. Aquí buscamos las claves. A ver, la A, la B, la C, la D. La respuesta sería la D de D. ¿Sí? La D vendría a ser la respuesta. Muy bien. Listo, jovencitos, vamos a pasar ahora a la aplicación número 14. La aplicación número 14, donde nuevamente vemos nosotros un diagrama. ¿Cómo se llama ese diagrama? A ver, acuérdate. Muy bien, se llama diagrama sagital. Sagita quiere decir flecha, ¿sí? Flecha o sagita, por eso como tú ves aquí hay flechas, un diagrama de flechas o diagrama sagital. Determine, dice aquí, el dominio y el rango. Recuerda que el dominio viene del conjunto de partida, o sea, vemos qué elementos del conjunto de partida se están vinculando con lo del conjunto de llegada. Ellos van a componer el dominio. Y los del conjunto de llegada van a componer el rango. Entonces vamos a poner aquí abajito, ¿sí? Aquí abajito el dominio. ¿Dominio de quién? De F. Así como pusimos en el ejemplo en unos ejercicios atrás. Y aquí vamos a poner el rango de F. Ya sabes qué es el rango, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar con el dominio, ¿sí? El dominio son los elementos del conjunto de partida, ¿sí? ¿Desde dónde salen las flechitas? A ver, ¿dónde están? El A, el B y el C. Entonces vamos a poner aquí A, B y C. Ese sería el conjunto del dominio, el dominio de F. El rango son las imágenes, ¿sí? Las imágenes de cada uno de los elementos del dominio. Entonces, la imagen de A también se le llama preimagen, ¿cierto? Preimagen, imagen. La imagen de A es 1, o también puedo decir F de A es 1, ¿cierto? 1. Entonces vamos a colocar aquí el rango, sería 1, ¿cierto? 3 y 5, siempre en orden. Bien, vamos a ponerle sus llavecitas, ¿sí? Y vamos a marcar ahora la respuesta, ¿sí? Miremos aquí las claves, por favor, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver el dominio. El dominio es ABC. Entonces busquemos dónde está ABC. La A puede ser la A. La B no, porque no hay X, Y, Z aquí. Adelante, no hay X, Y, Z. La B no es. La C también puede ser porque tiene A, B, C. Entonces las claves pueden ser la A, la C. La D no, está A, está B, pero no está C. La D no, descartada. La E, A, B, Z. No hay ningún Z aquí en el dominio. Si tú ves, no hay ningún Z. Entonces no pueden ser esas. Las únicas pueden ser la A o la C. Ahora, el rango es 1, 3 y 5. Entonces buscamos aquí, buscamos en estas alternativas donde hay 1, 3 y 5. A ver, la A. 1, 3 y 5. Muy bien, está bien, ya lo encontramos, porque la C tiene 1, 2 y 5. Entonces la respuesta sería la A. Vamos a ponerlo aquí, al final. La respuesta de del ejercicio es la A. La alternativa A. Vamos a marcarlo ahí, tú lo marcas en tu libro, por favor, ¿sí? Recuerda que esto tiene que estar resuelto, ¿sí? Ahí, como hay un espacio, ahí lo vas resolviendo. Si tú crees que te va a quedar muy pequeñito el espacio, puedes utilizar una hojita aparte. Por ejemplo, puedes engraparla, puedes pegarla o puedes ponerle post-its para que se vea bonito. Ya depende de ti. Muy bien, nos vamos a la aplicación número 15, ¿sí? La última aplicación, por favor, jovencitos, todos prestamos atención, ¿sí? Muy bien, aplicación número 15 dice: determine el valor de A más B si se cumple. Si tú ves aquí, hay dos pares ordenados, que los voy a volver a copiar, ¿ya? Los voy a volver a copiar. Dice 5A menos 1, 2B
igual al otro par ordenado que es 9 punto y coma 12. ¿Ya? Siempre cuando son números llevan punto y coma para que no vayas a confundirte con los decimales. Bien, profesora, aquí la primera componente, que es esta, la igualo con la primera componente, que es la de acá. Entonces vamos a igualarlos, ¿sí? Vamos a igualarlas, esas dos primeras componentes, ¿sí? Vuelvo a repetir, la primera componente con la primera componente, ¿ok? Listo, vamos a igualar entonces aquí 5a menos 1, lo voy a igualar con 9. Recuerda que estos dos pares ordenados, si son iguales, tienen la primera componente igual. Este 1 que está restando pasa al otro lado, ¿cómo? Sumando, muy bien. Entonces 5a es igual a 10. Paso a dividir el 5, entonces a vale 2. Ya determiné el valor de a. Ya tengo el primer valor, el valor de a. Ahora, mira, así como igualé la primera componente, voy a igualar la segunda componente con la segunda componente. Estas dos componentes que están aquí, las voy a igualar. Esta de aquí con esta de acá, ¿sí? Vamos a igualarlas. Vamos a poner entonces 2b es igual a 12, ¿sí? La segunda componente de este par lo igualamos a la segunda componente del otro par. Entonces vamos a poner aquí b es igual, 2 pasa a dividir, 12 entre 2, b vale 6. Pero no es lo que me piden. ¿Qué me pedían? Mira, por favor, ¿qué me pedían? Determinar el valor de a más b. Entonces yo voy a poner aquí, por lo tanto, a más b sería 2 más 6. O sea, eso sería 8. Pero esa, vamos a marcar la clave. ¿Cuál es la clave? A ver, la A, la B, la C, la D, la E, la D. Lo encontré. Entonces tú vas a marcar en tu libro que la respuesta aquí es la letra D. ¿Sí? Vamos a marcarlo ahí. Vamos a colocarlo. Muy bien. Excelente, jovencitos. Pueden tomar nota de todo ello. Y no se olviden que a continuación viene la tareita. Esta tareita es para reforzar todo lo aprendido hasta ahora respecto a relaciones y funciones.